Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a esta exploración de arqueología tecnológica. Hoy vamos a analizar la escala verdaderamente gigantesca de cómo nuestra civilización logró almacenar sus datos. Vamos a ver, literalmente, el origen de la memoria digital. Para arrancar, tenemos que hacernos una pregunta casi monumental. ¿Dónde vive realmente la información de la humanidad? Imagínense por un momento esta lluvia digital infinita de archivos, nuestras fotos familiares, operaciones del banco, mundos enteros de videojuegos. Absolutamente todo lo que hace funcionar a nuestra civilización moderna depende de una sola obsesión tecnológica: guardar información y, bueno, asegurarnos de que no se borre jamás. Hoy damos por sentado que tenemos toda esta memoria masiva en el bolsillo, pero créanme, no siempre fue así. Si retrocedemos a las primeras décadas de la computación, nos encontramos con un caos absoluto. Guardar un simple dato era un trabajo manual, pesado y súper incómodo. Las computadoras de esa época eran como cerebros electrónicos increíbles, pero no tenían una memoria práctica. Los operadores tenían que conectar cables a mano, cargar tarjetas perforadas o manejar kilómetros y kilómetros de cintas magnéticas gigantes. Para buscar algo, había que hacerlo mecánicamente. Era como intentar encontrar una sola hoja de papel específica en una biblioteca infinita. Nada era inmediato. Pero entonces llegó 1956 y todo esto cambió por completo. IBM construyó una máquina de proporciones literalmente cinematográficas, el RAMAC 305. Este monstruo industrial escondía en su interior el primer disco duro del planeta. ¿Y saben de cuánto era su capacidad total? 5 megabytes. Sí, escucharon bien, 5 megabytes. Eso es menos de lo que pesa una sola foto que pueden tomar hoy con cualquier teléfono. Y sin embargo, en esa época requería una ingeniería alucinante. Y aquí viene el contraste que de verdad les va a volar la cabeza. Para lograr esos 5 miserables megabytes, la máquina pesaba más de 1 tonelada. O sea, imagínense un refrigerador industrial gigantesco lleno de 50 discos de metal enormes girando súper lento. Es un contraste impactante, ¿no? Un peso físico aplastante para sostener una cantidad de memoria digital que hoy nos parece un chiste. Así de inmensa era la escala física en esos primeros días. Entonces, ¿cuál fue la gran revolución del RAMAC? Si era tan grande y guardaba tan poco. Bueno, fue su velocidad. Por primera vez en la historia, teníamos algo llamado acceso aleatorio. Básicamente, esto significa que la máquina podía saltar directo al dato exacto que necesitaba sin tener que rebobinar kilómetros de cinta magnética. Este concepto cambió las reglas del juego para siempre. Fue el salto de tener que buscar de forma lineal a algo casi instantáneo. Ahora, para entender cómo lograron esa inmediatez, vamos a acercar la cámara muchísimo y ver la anatomía de un disco duro moderno. En el fondo, funciona como una biblioteca giratoria microscópica, súper precisa. Es fascinante ver cómo esos laboratorios gigantescos de IBM se encogieron hasta convertirse en una obra de arte de la ingeniería, casi invisible a simple vista. Piensen en esto, porque el nivel de fragilidad física es aterrador. Primero, tienen estos platos metálicos girando miles de veces por minuto. Segundo, hay un pequeño brazo lector flotando justo por encima. Y cuando digo flotando, es literal. Está a una distancia mucho menor al grosor de un cabello humano. Jamás toca el plato. Y tercero, ese bracito lee y graba cambios magnéticos invisibles en ceros y unos, el ADN digital. A esa velocidad, una sola partícula de polvo, un mínimo error, y se destruyen millones de datos en un instante. Es una locura. Y claro, lidiar con esa colosal fragilidad desató una evolución aceleradísima, una verdadera revolución del espacio digital. De repente, la civilización entera entró en una guerra obsesiva por guardar más información en espacios cada vez más diminutos. Pasamos de máquinas del tamaño de un cuarto a computadoras de escritorio, luego a laptops, hasta llegar a terabytes enteros en la palma de la mano. Toda nuestra vida, la música, el cine, los documentos, todo migró masivamente al código digital. Lo que nos lleva directo al siguiente gran salto evolutivo. Pasar de esos discos mecánicos giratorios a las famosas unidades de estado sólido, o SSD. Básicamente eliminamos las partes móviles. Ya no hay platos metálicos dando vueltas ni bracitos a punto de chocar. Ahora, la información vive en chips electrónicos ultra rápidos. O sea, la memoria dejó de depender de la mecánica y empezó a viajar electrónicamente casi a la velocidad de la luz. Es un salto gigantesco. Pero a ver, si la memoria ahora es tan pequeña y electrónica, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Dónde está guardado todo el Internet? Para entender esto, tenemos que volver a alejar la cámara a una escala planetaria. Porque el verdadero disco duro del mundo ya no está en nuestros bolsillos, está en ciudades de datos modernas. Centros inmensos con pasillos infinitos de servidores.
A menudo son edificios monolíticos enormes, sin ventanas, que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Fíjense en esto, hay edificios enteros dedicados exclusivamente a guardar nuestras vidas. En su interior hay hileras e hileras de servidores manteniendo vivas las redes sociales, el sistema bancario financiero mundial, los cerebros de la inteligencia artificial, bases de datos de gobiernos, ecosistemas inmensos de videojuegos y lo más loco de todo, todos nuestros recuerdos humanos digitalizados. Nuestra civilización entera colapsaría si estos servidores no estuvieran funcionando ininterrumpidamente las 24 horas del día. Y aquí es donde tenemos que romper uno de los mitos más grandes de nuestra era: la nube. A ver, la nube digital no es algo mágico flotando en el cielo. La nube es rotundamente física. Son millones y millones de máquinas reales trabajando sin descanso en la oscuridad. Cada mensaje que mandamos, cada video que vemos, todo está sostenido por el peso físico de esta infraestructura mundial silenciosa. Todo ese código invisible necesita existir en algún lugar del mundo material. Así que, esta exploración no solo sobre cómo guardar archivos, es pura arqueología tecnológica. Es ver cómo hemos pasado de máquinas de 1 tonelada para guardar 5 megabytes a tejer una red infinita de ciudades digitales planetarias. Con esta evolución tan acelerada nos queda una reflexión gigante para el futuro. Si nuestra huella digital se multiplica exponencialmente cada segundo, ¿qué va a pasar con la inmensa memoria de la humanidad el día de mañana? ¿Se lo imaginan? Queda muchísimo por descubrir, así que la invitación está súper abierta a suscribirse a Etymologic Tecno para seguir descifrando el código que construye nuestro mundo. Hasta la próxima exploración.